Desde que tengo memoria he visto cómo la gente vez tras vez o compara o confunde santos de los últimos días con testigos de Jehová. A tal grado que incluso si buscas en YouTube, exmiembros de la iglesia y ex testigos de Jehová suelen compartir sus experiencias y de cómo son casi lo mismo. Es el segundo episodio del mes interreligioso, por lo cual voy a tratar de ver todo esto de la forma más objetiva posible. No voy a ponerme a decir que decir el nombre de Jehová es tonto o cosas así. No me voy a poner a refutar con escrituras. No voy a tratar de probar con la Biblia que Jesucristo es Jehová. No voy a hacer eso porque no es para esto estos videos y no sirve de nada en mi opinión. Porque quien cree va a creer y quien no cree no va a creer. Así que no voy a refutar, pero sí es un episodio medio complicado por ciertas razones, pero ya llegaremos a ellas. Primero, mi experiencia visitando un salón del reino. Los testigos de Jehová tienen dos reuniones a la semana y depende de la congregación el día que es. Por ejemplo, tengo una cerca que se reúne los miércoles y los domingos, pero porque yo no puedo ir en esos horarios, fui a otro que tiene reuniones los martes y los sábados. Los testigos de Jehová tienen un sitio web que se llama jw.org. Ahí fue fácil encontrar los salones del reino que tenía cerca y los horarios y los días, así que fácilmente pude ir para allá. Fui a estas reuniones un martes y llegué, estaba caminando cuando vi el letrero. Todos los letreros del Salón del Reino, al menos que yo he visto, tienen el letrero de Salón del Reino junto con un cuadro que es básicamente ahora el logo oficial de los Testigos de Jehová, que es el cuadro azul con el sitio web, jw.org. Mis experiencias antiguas con los Testigos de Jehová no había sido tan agradable. Cuando estuve en Guatemala, cuando llegué había muchas personas que habían sido conversas en la rama, pero que se habían inactivado y no querían saber nada de nosotros, y en su mayoría del tiempo eran testigos de Jehová. Uno de ellos se había bautizado, pero después se convirtió a los testigos de Jehová y decidió mejor estar ahí. Recuerdo que una vez fuimos a verlo, pero su hijo salió a decirnos que no estaba, aunque se veía claramente que ya estaba. Y una vez vimos al hijo caminando para la casa y lo saludamos, y él mismo ya estaba como, "Chi". Am, También había otro chico, bueno, una familia que se había bautizado, pero tenían familiares testigos de Jehová. Y vamos a hablar de esto, de hecho, un poquito más adelante, pero como se habían bautizado en la iglesia, habían sido como que echados de la familia, no les hablaban y si les hablaban era para decirles lo terrible y horrible que eran los mormones. Entonces, para que pudieran seguir hablando con su familia y todo eso, dejaron de ir a la iglesia y el papá comenzó a regresar al pensamiento tipo testigo de Jehová y nuevamente él estaba completamente en contra y era de mucho tener cuidado si alguien de la familia tenía contacto, porque si no también los cortaba. Entonces hablamos con uno de los hijos, él sí quería hablarnos, pero siempre teníamos que hablar afuera y después de un tiempo él nos pidió que ya no fuéramos. Así que sí, la experiencia fue- en mi vida ha sido un poco brusca con los testigos de Jehová. Una vez recuerdo que hablamos con una persona justo ahí en Guatemala y pues nos dijo que era testigo de Jehová y de que estaba mal lo que decíamos, que ser testigo de Jehová era más padre, que para bautizarse le tuvieron que hacer como 200 preguntas y estaba orgullosa de haber respondido a las 200 preguntas, que sabía más que mucha gente, más que nosotros, y ya no llevó mucho la conversación, porque como digo, nunca me ha interesado refutar. Muchos misioneros están contentos de hacer este tipo de debates, pero a mí nunca me importó y sigue sin importarme. Pero tomando todo esto en cuenta, yo siempre quiero ir a visitar las iglesias con una mente completamente abierta, aunque sí era un poco más difícil que con otras iglesias, porque ya sabía mucho. También sabía de esto porque a mí me encantan las películas
Y hasta hace poco uno de mis críticos favoritos era Chris Stockman en YouTube. Y hay un video famoso en el que Chris cuenta que él creció siendo testigo de Jehová y que como era testigo de Jehová, tuvo dificultades para crear su canal de YouTube, para hablar de películas y todo eso, y como eventualmente dejó la organización y probablemente su familia le deje de hablar. Entonces, muchas cosas que si no las sabía, las aprendí fue en ese video. Entonces, sí fue complicado tal vez ir sin prejuicios o con la mente súper abierta, pero como siempre digo, quiero ser genuino, o sea, no quiero ir a una iglesia y fingir que todo está bien y luego venir aquí a quejarme, eso no es bueno ni tiene sentido, entonces, sea como sea que me presentara, quería ser una versión genuina mía, bueno, no una versión, quería ser yo, quería ser genuino y no doble cara. Entonces, llegando, entré y con todo esto en mente estaba un poco nervioso de que si alguien le decía que era miembro de la iglesia, no sé, alguien quisiera debatirme y yo tendría que decir, no, gracias, buenas noches. Entré, me recibió un anciano, bueno, no lo sabía en ese entonces, pero ahorita ya lo sé, un anciano de la congregación, llegué temprano y no habían muchas personas todavía. Entonces me preguntó que quién era, de dónde venía y me empezó a contar qué iba a pasar y todo. Y eventualmente me asignaron con un chico que me di cuenta que tenía la misma edad que yo y es muy amable, muy amable, fue muy amable conmigo y se sentó al lado de mí y me fue guiando a través de la reunión. Algo que me gustó, que no sé si lo hacen en otros salones del reino, pero hay un reloj en la pantalla que comienza a girar como en cuenta regresiva. No sé si unos 15 o 10 minutos antes, pero lo bueno es que el segundo que se acaba ese reloj es el segundo que empieza la reunión. Entonces siempre son muy puntuales y eso me gusta. Ay, no, porque no les han tocado barrios que comienzan 5, 10, 15 minutos antes, digo después, porque a ver si hay más gente o nos estamos preparando apenas y todo eso. Bueno, me gusta que sea puntual. Sé que hay unos que prefieren que sea más tarde para que les dé chance de llegar en caso de que vayan tarde, pero a mí me gusta comenzar lo más puntual posible. Así que punto a favor. Un anciano dio la bienvenida, comentó que íbamos a cantar un himno y es interesante porque descargando la aplicación me mostró este chico, me comentaba que se pueden ver en línea los programas y los programas no son personalizados. Digo, a diferencia, no sé, por ejemplo, en un barrio el himno principal puede ser cualquiera, ¿no? Y si uno canta más cerca de Dios de ti, otro barrio puede cantar, no sé, con valor marchemos o algo así, pero no es el mismo, ¿no? O los discursantes hablan de cosas distintas, digo, a menos que sea algo como Pascua o Navidad, pero suele ser muy variado y pues cada quien le agrega su propia em, sabor. Pero me di cuenta que con los testigos de Jehová las reuniones ya están organizadas. Hay tipo manuales, no sé si comparados a Ven, Sígueme, pero algo parecido. Y en estos manuales pueden ver la primera reunión de la semana y la segunda reunión de la semana. Y todo está muy bien estructurado, como para que todo acabe justo al mismo tiempo. Dicen como himno, 2 minutos, bienvenida a 1 minuto y así. Entonces, todo está ya prescrito. Entonces, las canciones son las mismas. Parece que todos cantan la misma canción, independientemente de dónde estén. Y cubren el mismo material por la misma cantidad de tiempo y así, ¿no? No diría que sería parecido a las clases de Ben Sígueme, que todos estudian lo mismo en la semana, eh, pero, pero, pero está muy controlado, ¿no? Es como, esta es la asignación, hablen de lo que sea dentro de esta asignación, sino es como, paso uno van a hablar de esto por 2 minutos, paso dos de esto por tres, paso tres por este punto por 2 minutos, y terminen diciendo esto, y esto debe de durar menos de 1 minuto, más o menos. No recuerdo exactamente el programa, así que podría sacarlo, pero lo estoy grabando.
Y bueno, el programa básicamente era primero leer algunas cosas y decir qué les pareció lo que leímos, ¿no? Creo que era buscar una escritura y dijeron, vamos a buscar Salmos 94 algo. Y decían, ¿quién la tiene? Era como una clase, pero muy interactiva, ¿no? A veces el sacramental no es muy interactivo, es más escuchar y ya las clases son interactivas, pero aquí como que combinan las dos en uno. Así que es más como clase, pero con niños, adultos, viejitos, con todos en uno. Y entonces ya alguien alzaba la mano, le daban la palabra para que compartiera la escritura y ya compartía la escritura y decía que te gustó de esto y decían algo. Y nuevamente, o sea, esto lo estoy diciendo eh, lo más objetivo posible, ¿no? Pero comentaban cosas que al menos a mí se me hacían un poco secas. Digo, no digo que el comentario esté chafa, digo, no espero que todo el mundo diga cosas padres o profundas, no, pero sí lo sentí un poco como guión, y entonces se me hizo extraño. Pero conforme me iba guiando este chico por el programa y lo estaba viendo, me daba cuenta de que casi, bueno, todos estaban o leyendo directamente o parafraseando un párrafo que estaba en el programa. Por ejemplo, si leíamos un salmo que dice Dios es fuerte y Dios está conmigo, y preguntan, ¿qué dice? Justamente en el programa, abajo de esa escritura dice, este versículo nos dice que Dios es grande y siempre va a estar con nosotros. Y entonces las opiniones eran, pues yo opino que Dios es grande y que Dios siempre va a estar con nosotros. Y decían, bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Y alguien más alzaba la mano y les pasaban un micrófono. Y decía, sí, lo que a mí me gusta de esta escritura es cómo aquí se nos dice que Dios es fuerte y también como siempre va a estar con nosotros. Y están, ok, perfecto, ¿alguien más? Alzaba la mano y alguien sacaba su cel y parecía que estaba leyendo y decía, y a veces solo leía, lo que aquí dice es de que Dios es bueno y siempre va a estar con nosotros. Ah, muy bien. Y así, pero como a la tercera vez ya fue que pensé... Un momento, ¿por qué todos están diciendo lo mismo, no? Entonces ya fue que me di cuenta que estaba en el párrafo. Después de eso, creo que también hubo una lectura y aquí la asignan a alguien diferente cada reunión. En esta ocasión fue un chico que se paró como al púlpito, sacó la Biblia, abrió la asignación, que era como medio capítulo de Salmos, más o menos, que eran como unos 20 30 versículos. Y entonces, pues ya, el chico los leía y todos seguían la lectura y luego terminaba y ya se regresaba a su asiento. Después de ahí iban unas prácticas tipo CCM. Para quienes recuerdan estar en el CCM y decir, bueno, vamos a enseñar la lección uno, ya vimos en qué consiste y ahora ustedes tienen que aprender a enseñarla. Así que este compañerismo y este compañerismo van a enseñar la restauración y tienen como 5 minutos, ¿no? Y ya, ¿no? Digo, eso pasa mucho en el CCM y nada más compartimos la lección o cosas así. Algo así pasó aquí, pero con todos. Se dividieron en tres grupos. Hubo uno que se fue a un saloncito, digo, porque no lo he descrito, pero el edificio era de un piso, tenía forma de L, justo en el punto medio, o en, no sé, o sea, aquí está la L, justo aquí estaba el púlpito. Aquí había bancas, y en los extremos, o sea, aquí y aquí, había dos salones. Así que parte se paró aquí, se fue al salón de acá, una parte se paró de aquí, se fue al salón de acá, y para hacer las prácticas. Y ya los demás nos quedamos, habían asientos vacíos, pero nos quedamos en el mismo lugar, y en el púlpito que estaba acá, se hacían las prácticas. Y las prácticas era como que usted va a enseñarle, van a hacer que tal persona acepte un estudio de la Biblia y tienen 2 minutos. Y luego era, usted va a compartir una Biblia, un versículo de la Biblia de forma natural y tiene 1 minuto. O ustedes van a intentar hacer que un estudiante de la Biblia regrese después de que ya no quiso seguir estudiando. Tienen 5 minutos. Pero no era espontáneo, por lo que noté en ambas ocasiones. Parecía ya planeado. O sea que les habían dado la asignación y le dijeron, van a tener 2 minutos y hagan esto y a ustedes les va a tocar. Así que me imagino que ya lo habían practicado
Y daba la pinta de eso por lo mismo, de lo controlado que es, porque una vez lo intenté cronometrar por curiosidad nada más, pero si algo dice que tiene que durar 3 minutos, dura 3 minutos, y si una práctica dice que dura un minuto, tiene que durar un minuto. Después de las prácticas, que fueron como unos 10 minutos, porque fueron como tres prácticas, y una era como de un minuto, otra de tres y otra de cuatro. Creo que fue otra extra de un minuto. Pero nada más, ya todos regresaron. Y luego había un tema principal del cual iban a hablar como 25 minutos y ese ya se lo asignaban a alguien. Después hablaban de algún caso y compartían un video. En ambas ocasiones fue así. La primera vez fue un video padres que querían que sus hijos estuvieran más cercanos a la organización. Leímos un manualito que me regalaron y este no, creo que no lo vimos ahora que lo pienso la segunda vez. Pero era un manualito del que leímos y fue una estructura parecida, pero pues el tema cambió un poco. Y era en cuanto al esclavo fiel y discreto. No sé si esa es la traducción correcta, pero el cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante son los líderes de la iglesia. Si tuviera que usar algo, una semejanza, sería como el quórum de los 12 apóstoles y la primera presidencia. Son 8 personas, son 8 hombres que, si no estoy mal, viven en los cuarteles en Nueva York. Pero hablaba el artículo o lo que leímos en cuanto a cómo Jehová cumplió la profecía en Mateo de el esclavo fiel y discreto. Digo, no me acuerdo si esas son las palabras exactas. Y que sería el cuerpo gobernante y de que el cuerpo gobernante nos ha guiado y que gracias a eso la organización de Jehová ha crecido y compartieron algunas cifras y después de eso hubo algo más, algo chiquito, un mensaje chiquito, anuncios y después de eso fue el himno final, la última oración y ya. En total dura entre hora y media y 2 horas. Se acabó, platiqué con este chico y me dijo, ah, ven, ven. Y ya me llevó a un salón, abrió una caja y me regaló mi propia Biblia, la traducción del Nuevo Mundo. En la misión había un buen de Biblias, bueno, un buen de traducciones del Nuevo Mundo en ciertas casas y ciertos elders. Como digo, a muchos les fascinaba esto, aunque para mí no vale la pena pelear. Pero a muchos les encantaba y encontrar diferencias para restregárselas en la cara y pues no, está chafa eso. Pero pues bueno, esta es una nueva edición, según entiendo, esta edición lleva desde el 2013 y al menos esta tiene que se hizo en 2019, entonces es más reciente. Las otras no decían la Biblia, solo decía las Sagradas Escrituras, traducción del Nuevo Mundo o algo así, pero no decía la Biblia, esta ya dice la Biblia. Y ya está bonita. Y si lo ven, es como cuerito de color, está guapa, y tiene las hojitas así como que metálicas. Y pues, nuevamente, algo a favor, lo regalaron. Digo, ya sé que regalamos Libro de Mormón y los misioneros tienen copias del Libro de Mormón y todo esto, pero cuando se trata de cuádruples, de triples y así, eso sí cuesta. Digo, ya sé que es menos de lo que realmente alguien debería pagar. Es como descuento tras descuento, pero aún así deberían regalarlas. Y siempre voy a decir eso hasta el día que me muera. Am, pero sí, las escrituras digo, o sea, son gratis, pero si ya quieres una triple o algo así, eso ya cuesta tantito más. Pero este es un ejemplo de que no. Pero bueno, me dio la Biblia, estaba envuelta en un plastiquito, olía rico, olía a lo que yo digo que olía a Blockbuster. Ya no puedo confirmar porque ya no existen, pero a eso me olía. Por la misma preocupación, no me puse a decir que era miembro de la iglesia ahí enfrente de todos, pero sí dije que estaba haciendo un recorrido de iglesias, que no estaba buscando cambiar mis creencias, pero sí estaba buscando visitar y comprender mejor y quitar estereotipos, ¿no? De las iglesias y ser más honesto y justo con ellas.
Me dijo, ah, está bien, no te preocupes. Y nuevamente agradezco que me hayan tocado personas jóvenes, tanto Ever como este chico, porque siento que ellos son de mucho más mente abierta. Y digo, justo en la iglesia también, ¿no? Sí, y donde sea, si vas con un viejito católico, un viejito cristiano, un viejito lo que sea, y les dices algo de Dios, te va a regañar y te va a decir que tienes que creer en Dios, ¿no? Eso es de donde sea. Hasta gente que no es religiosa, pero es viejita, te va a regañar por no creer en Dios. Entonces, aprecio que me han tocado personas más jóvenes. Es algo que también aprecio ver a gente eh, religiosa, joven, porque digo, ahorita es muy común que ese nombre baje. Digo, sé que es por distinto tipo de razones y en su momento hablaré de todas ellas. Quiero ser justo con eso, entonces tampoco digo que quienes no son religiosos son malos, nada más digo que es agradable ver a gente de mi edad activa, ¿no? Y que mi contacto no solo tengan que ser viejitos. Ahora voy a hablar un poquito del trasfondo de la religión y de por qué sí pienso que tal vez este episodio está ligeramente más complicado que el de otros. En el segundo gran despertar, como habíamos visto, en el primer gran despertar religioso en Estados Unidos se crearon los metodistas, que había dicho que eventualmente llevó a la creación de la iglesia pentecostal alrededor del tercer gran despertar, pero el segundo gran despertar, que fue la época de José Smith, por ejemplo, había muchas ideologías distintas. Una de estas era la idea de regresar a un cristianismo más primitivo, lo más parecido a la iglesia original de Cristo, lo cual pues justamente cayó como anillo al dedo al movimiento santo de los últimos días, que justamente es un movimiento, como le dirían em, educativamente, una iglesia restauracionista que tenía este propósito. Muchas iglesias tenían este propósito de regresar al cristianismo primitivo. Durante esta época también empezó a circular el término dispensación, lo cual si eres miembro de la iglesia pues sí va a sonar conocido porque también utilizamos el término dispensación. Eh, Y aunque cada quien definía las dispensaciones de una forma ligeramente distinta, en general ha habido diferentes ciclos en la historia y el ciclo en el que estamos ahorita es el mero mero. Ya va a regresar Jesús, se va a acabar el mundo y eso va a ser en cualquier momento. Entonces, aquí es cuando sale alguien, déjenme ver aquí anoté el nombre, William Miller. William Miller, por algunos cálculos que hizo del libro de Daniel, calculó que en 1844 el mundo se iba a acabar y que iba a regresar Jesús. Eh, pero, eh, pero pues no pasó, ¿no? Entonces, él fue como que de los comienzos del movimiento adventista de los adventistas el séptimo día. Y justamente adventista significa eso, de que algo está por venir, por los 1870s y 80s y por estas épocas, que Charles Taze Russell entra en la imagen. Él era un hombre de negocios, pero se interesó por la Biblia y lo dejó todo atrás y se quiso dedicar a comprender bien la Biblia. Y se juntó con personas, justamente, y se llamaron los estudiantes de la Biblia. Entonces, este grupo estudiaba la Biblia, como dice el título, y comentaban que había cosas que se daban cuenta que habían sido cambiadas, ¿no? Y creo que lo más famoso era la idea de que, por ejemplo, en inglés, en el Antiguo Testamento en español, sí escuchamos mucho Jehová, pero en inglés muchas veces se reemplaza el Jehová por Señor. Entonces decían, hey, aquí en vez de Señor debería decir Jehová, porque no lo dice. Y entonces ahí creo que empezó el decir que el nombre de Dios es Jehová y de que eso importa, sí es importante. Y después de un tiempo, Charles D. Russell comenzó la publicación de la revista Atalaya. Entonces comenzó así, un negocio de, bueno, no sé si negocio es la palabra correcta, pero comenzó a imprimir las revistas y a compartirlas, las revistas de Atalaya. Y la gente que quería utilizar esas revistas para estudiar la Biblia eran los estudiantes de la Biblia. Entonces no era una organización, no era una religión. Charles T. Russell no era ningún tipo de profeta, apóstol, predicador, ni nada de eso. Él solo trataba de entender mejor la Biblia.
y utilizó la revista Atalaya y el grupo de estudiantes de la Biblia como una forma de nuevamente tratar de regresar al cristianismo primitivo. Pero sin iglesia, sin organización, sin nada de eso, solo un intento de personas genuino de entender la Biblia. Después de eso empezaron a haber in- intentos de decir cuándo iba a regresar Jesús. Debía anotar el año, pero según Charles, creo que estaba con William, y si no fue con William, fue con otras personas, y una fecha que había calculado era como 1878 más o menos, una de esas fechas. Y pues no pasó. Y un grupo se separó, creo que cuando eso no pasó. Pero después Charles Taze Russell dijo que el Armagedón y Jesucristo, bueno, no, que Jesucristo regresaría en 1914, que creo que este es un año importante en el lore, Testigo de Jehová. Y pues llegó el año y no pasó nada, pero comenzó la Primera Guerra Mundial. Y como era la primera, pues sí, digo, no solo ellos, creo que mucha gente pensó que ya, aquí se acaba todo. Y ahí, en ese mismo año, como no pasó, Charles T. Russell lo movió a 1918, pero murió en 1916, antes de que pasara la fecha. Entonces, Charles T. Russell murió, eh, y de ahí uno de los estudiantes de la Biblia llamado Joseph Rutherford, él fue como el siguiente, el Brigham Young, por así decirlo, ¿no? De los estudiantes de la Biblia. Y pues poco a poco comenzaron a hacerse más cambios y ajustes al grupo de estudiantes de la Biblia y de la revista Atalaya. Una de las cosas que hizo el hermano Rutherford, bueno, así le dicen, el hermano Rutherford, y eso me pegó, fue que hizo otra predicción de que iba a regresar Jesús en 1925. En 1925 nuevamente llegó, no pasó nada, y un grupo se separó, ¿no? De este grupo de estudiantes de la Biblia. Y poco después, creo que fue en 1829, poco antes de que empezara la Gran Depresión, también fue famoso el caso de que el hermano Rutherford compró una mansión en California, que dijo que esta mansión era para darle hospedaje a... Ay, se me fueron, pero como Moisés, Abraham, los patriarcas, cuando resucitaran, porque era parte de la creencia que resucitarían y pues ahí iban a quedarse en esa mansión. Pero pues en lo que resucitaban, el hermano Rutherford vivió ahí y después de eso, ya en los años 30 más o menos, sí, 31, 1931, el nombre se cambió de los estudiantes de la Biblia o de Atalaya a los testigos de Jehová. Entonces, ya unas décadas después de que siquiera comenzó el movimiento, al fin se le da el nombre por el que se le conoce hoy en día, y poco a poco ya empezó a tomar la estructura de iglesia. Como digo, antes no era tanto una iglesia, pero ahorita ya. Y con darse el término de iglesia y ser testigos de Jehová, poco a poco empezaron a cambiar cosas. Por ejemplo, era muy común ver carros que eran de los testigos de Jehová y que llevaban carteles como que la religión era mala, que la religión estaba hecha para engañar a la gente. Y un ateo diría, amén, hermano, ¿no? Pero, nuevamente, como digo, ellos se veían como algo separado a la religión, no se veían como religión. Pero ahorita que estaban ya tomando el título de testigos de Jehová, poco a poco fueron implementando cosas ya de iglesia y ya cosas que se conocen hoy en día. Por ejemplo, se empezó a decir que no celebraban Navidad, empezaron a prohibirse las barbas hasta hace poco. También se dijo una famosa enseñanza de ellos de que Jesús no fue crucificado, no fue muerto en una cruz, sino en un palo. Creo que fue en 1945 que ya se prohibió la transfusión de sangre. Las escrituras que comparten para explicar el porqué de esto son escrituras como el Levítico, y Levítico habla del consumo de sangre, o sea, de comer sangre, de que no hay que comer sangre para los que comen moronga, ¿no? Ah, no, yo no podría comer eso. Am, pero sí, no, comer sangre para muchos es diferente a las transfusiones de sangre, pero dijeron, no, es lo mismo. También comenzó a aplicarse la expulsión, que es de que si haces algún pecado grave o de esa índole, no solo se te, o sea, sí, como que se te excomulga, ¿no? Pero
Otra regla es que, y utilizando escrituras del Nuevo Testamento, hablando de que como Pablo decía de que había que cortar lazos con gente que se había alejado del camino y todo eso, utilizan esas escrituras para decir que cuando alguien ha sido expulsado, se les debe de ignorar por completo. No se les debe hablar, no se les debe hacer caso y, y pues sí, hasta que se les reinstituya. Y después, en los 60, no, en los 70, porque nuevamente los presidentes de la Atalaya eran eso, como presidentes de la organización de revistas, el Atalaya. Y después de un tiempo hubo sucesión de presidentes de la Atalaya, y en los 70 o finales de los 60, pero creo que sí en los 70, fue que se estableció el cuerpo gobernante, que son, comentan que el número ha variado, ahorita son 8. El cuerpo gobernante ya ellos eran como que los que estaban a cargo, aún por encima del presidente de la Atalaya. Lo cual es interesante porque como muchos dicen, pues en cuanto a quiénes son, como que entre que sí son de llamado divino y como que no. Eh, digamos que oficialmente no, pero en práctica sí se refieren a ellos o se les trata de una forma muy similar que a los apóstoles y profetas, ¿no? Pero al menos, bueno, la diferencia que veo es que les damos ese título, ¿no? Pero aquí no. Entonces, como digo, como que sí, como que no. Dicen que no son gente como profetas, pero sí son los que Dios ha puesto para dirigir a la organización. Después de eso sucedió algo interesante, que fue una predicción de que la gran tribulación, que ahorita hablaré de eso, comenzaría en 1975 y ya vendría el Armagedón. Entonces, mucha gente lo tomó muy en serio y hubo un gran número de conversos entre 1974 y 75 y había una frase que era como sobrevive hasta el 75. Y hubo gente que pues ya se preparó para el fin del mundo, que vendió sus casas y todo eso, y en 1975 pues no pasó nada, y mucha gente se fue desilusionada, pero mucha se quedó. Entonces, está la pregunta, ¿no? ¿Cómo se explican estas profecías no cumplidas en cuanto a la venida de Cristo, el Armagedón y la gran tribulación? Bueno, pues una explicación que se comenzó a dar fue que el reino de Jesús se estableció de una forma espiritual o invisible en 1914. Mm, Pregunté también de esto y este chico lo que me comentaba era que también para ellos es cuando Jesús echó a los demonios mm, del cielo. Creo que está utilizando la escritura de Apocalipsis cuando dice que el dragón fue echado y cayó a la tierra. Creo que se refieren a eso. Y que eso fue en 1914. Y que a partir de ahí hay una escritura igual en Mateo, creo que es Mateo 24, ahora que lo pienso, pero no estoy seguro, que dice Jesús que van a haber muchas señales y no pasará o no morirán los de esta generación antes de ver estas cosas. Entonces lo que comenzaron a decir fue de que el reino de Jesús se estableció en la tierra en 1914 y a partir de ahí esa generación, la generación de esas personas en 1914, no iban a morir hasta que regresara Jesús. Entonces, esa era como la, la propuesta, la idea, la enseñanza, de que esa gente eran como que nuestra cuenta regresiva para el regreso de Jesús y de que ellos no iban a morir hasta que Él regresara. Entonces, los tenían en muy alta estima y aquí entró el concepto de los 144.000 ungidos que menciona el libro de Apocalipsis justamente. Decían que los 144.000 ungidos iban a ser testigos de Jehová. Pero en cuanto ese número fue creciendo, y creo que cuando ya excedieron los 144.000, entonces se fue limitando a solo la generación de 1914, pero al mismo tiempo todos los miembros del cuerpo gobernante son de los ungidos de los 144.000. Creo que ahorita la enseñanza es de que los 144.000 ungidos van a estar en el cielo con Dios, pero todos los demás testigos de Jehová van a estar en el paraíso. O sea, no es tanto de que ellos se salvan y tú no, sino más bien ellos van para acá y ustedes van para acá.
Y sí, el nuevo, el nuevo orden de las cosas, creo que así les dicen, allá al paraíso, ¿no? Piensan que la tierra va a ser eh, restaurada, va a haber un paraíso, van a cumplirse profecías como lo que decía Isaías, de que el cordero va a estar con el león, el niño va a estar en la cueva del áspid y todo esto. Eh, y al menos por lo que veo, sí hacen mucho énfasis, al menos para los niños, de que su esperanza es ir al paraíso, a esta tierra perfecta en la que podrán estar con leones, personajes de la Biblia y todos ellos, ¿no? Pero algo que comenzó a pasar es que justamente gente de esta generación comenzó a morir. Y entonces muchos se preguntaban si ya iba a ser ahorita entonces el Armagedón o qué estaba pasando. Por lo que entiendo, ya no se ha vuelto a dar fechas específicas. Y en vez de eso, como que se hicieron ajustes en la forma en la que se entendía los ungidos y todo esto, y la generación de 1914. Y se cambió a que no sería esa generación la que no moriría antes de, de que viniera Jesús, sino más bien era que gente que en años conectara o que estuviera viva al mismo tiempo que esta generación, ellos también contaban como definición de esta generación. Otra cosa que comentan que sí es importante, y vi en el mapa que está aquí, que dicen que Babilonia destruyó Jerusalén alrededor del año 607 antes de Cristo, y es a partir del año 607 que hacen el cálculo para 1914, lo cual no sé muy bien qué perímetros están usando, pero el año 607 es clave para que 1914 sea el año correcto. Y el hecho de que sea el año correcto es muy importante porque ese fue el año que Jesús, pues, estableció su reino en la tierra y de igual forma ahí empieza la generación que no morirá antes de ver que todo se cumpla. Y el problema es de que, pues, todos, bueno, casi todos, que yo sepa, están de acuerdo que más bien fue destruida en 587 antes de Cristo, o sea, 20 años después. Lo cual hace que el año 1914 ya no encaje. Y entonces eso fue lo que yo he escuchado que ha roto la fe de muchas personas, ya que no hay ningún tipo de esfuerzo académico en los testigos de Jehová. Digo, perdón que compare, no es por decir, ahí somos mejores, nada de eso. Nada, estoy comparando como para dar una idea. Cosas como el proyecto de los papeles de José Smith o los documentos de José Smith, cosas como el Museo de Historia de la Iglesia, cosas como los volúmenes de santos, eh, los estudios de BYU Studies y todo eso. O sea, todas esas cosas son una fantasía del mundo testigo de Jehová. Incluso cosas aparte como Richard Bushman o Matthew Harris o Don Bradley o Tom Compton o Brian Hales, o sea, creyentes y no creyentes, o sea, cualquier cosa de ese tipo, de esa índole, no existe. Entonces no hay forma, o sea, no hay nadie en la organización que yo sepa que oficialmente al menos hablen sobre esto. Digamos que sí, como que sí, 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 fue en 607 y ya. Y sí, 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 1914 fue cuando Jesucristo estableció su reino nuevamente. Entonces, digamos que es un poco complicado em, obtener respuestas cuando casi nadie está interesado en hacer estudios de este tipo. Y, y he visto que más o menos eso es. Lo de ir de puerta en puerta, veo que en algunos lugares ya no se invita a hacer, ya es más de los carritos, pero todavía veo que por mi comunidad en la Ciudad de México sigue eso, ¿no? Eh, entonces, esas son las razones por las que he visto que gente se va. Y otra es que, pues, la Biblia es tomada de una forma muy, muy, muy literal. Entonces, no creen en la evolución y no creen en cualquier cosa científica que no apoye una interpretación literal de todo lo que está en la Biblia. Entonces a veces la gente se va así, de la misma forma que un cristiano pierde la fe, igual los testigos de Jehová. Tal vez eso no va tan de la mano con los testigos de Jehová, pero también es una razón por la que he escuchado que la gente deja la organización.
sí han hecho ajustes recientemente, creo que fue este año, y también platiqué de esto con este chico, en el que los cambios ahora son de que si la persona se esfuerza, sí le pueden hablar tantito. Vi el video que hablaba de estos cambios, digo, no un video de alguien, sino el video que sacó el cuerpo gobernante, y era de que puedes decirles hola, si van al Salón del Reino, puedes decirles más o menos qué tal, pero nada más, conversaciones muy largas no, y creo que interacción fuera del Salón del Reino no, pero ya los puedes saludar, ya puedes decir qué tal, cómo estás, ya puedes hablar tantito. Entonces, pues sí, se han hecho esos cambios, mucha gente está emocionada, lo cual lo entiendo perfectamente. No creo que alguien quiera ignorar a su familia, creo que lo hacen más por obediencia a sus convicciones que por otra razón. El mundo se ve como un mundo caído que no vale la pena. Y la idea de que ya casi viene Jesús es como pues también no vale la pena estudiar o intentar estar en una compañía, porque al final lo que importa es que él va a venir. Entonces, según entiendo, los trabajos que tienen la mayoría de testigos de Jehová son más sencillos, siguen trabajando, y algunos trabajan en las instalaciones de Betel. Hay, según entiendo, hay oficinas como que en cada país o en cada ciertas áreas. Hay una en la Ciudad de México. Fuera de eso, están los cuarteles que se llama Betel. Pero estos edificios, aunque no son el Betel, también se les dice Betel. Y muchos testigos de Jehová van a visitarlo. Es de la misma forma que tal vez alguien quisiera ir a la conferencia general o visitar la manzana del templo o ir al centro de visitantes. De igual forma van así a Betel, según entiendo. Entonces, según veo, se les invita a hacer cosas más sencillas como carpintero, plomero o cosas así, y trabajar en esas cosas en Betel, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, una vez vi que había un video que hablaban con un abogado, el abogado del cuerpo gobernante o de Atalaya, y de que a propósito lo mandaron a la escuela de leyes para que pudiera ayudarles. Entonces, recuerdo que la gente decía que tal vez eso ya era un índice de que llevan a aceptar un poquito más que la gente obtuviera una educación superior. Pero por mucho tiempo, según entiendo, esa ha sido la norma. Y sé que tal vez no debería ser tan chismoso, pero pues vi que compartieron un video como de capacitación entre ancianos de cómo, eh, de cómo iban a expulsar a un hermano de la congregación porque su hija eh, fue a la universidad. Y dijeron que eso era peligroso y que era un mal ejemplo para los demás en la congregación. Entonces, era una simulación, o sea, como vean este video corto en el que hacemos una demostración de qué se debe de hacer en estos casos, ¿no? Y ya, era un papá y le decían, ¿por qué dejaste que tu hija fuera a la universidad? Es un mal ejemplo, eso puede meter ideas peligrosas con los demás en la congregación y todo eso. Y creo que al final sí lo expulsaron en el video. Y pues bueno, obviamente eso sí se me hace ya intenso, pero por lo que entiendo se está relajando un poco más eso. La transfusión de sangre es otra controversia en la que muchas personas, y estas sí son un poco más tangibles que solo decir, personas, ¿no? Sino que ya hay como que cifras más exactas de gente que ha muerto por rechazar em, las transfusiones de sangre, y de que incluso hay veces en las que o ancianos o la atalaya manda gente que se asegure de que no se les hagan ese tipo de tratamientos a la gente. No piden diezmo, no es un requisito, pero sí piden donaciones y son voluntarias y esas no sé cómo se hacen ni nada, pero sé que en el sitio hay una opción para hacer donaciones. Sé, por lo que entiendo, la forma en la que se mantiene em, el atalaya es de que compran propiedades, es a través de propiedades. Eh, Tal vez compran un edificio, lo construyen y creo que después lo venden. O sea, hay salones en Reino que venden y mandan a la congregación a otro lado. Y, y ya se construye entre voluntarios y todo eso. Entonces, creo que es a través de ahí que hacen cómo se mantienen. Digo, antes vendían, digo, no estoy seguro si sigan vendiendo, porque al menos a mí todo lo que me han dado me lo han regalado. Pero al menos antes era así. Antes era, Atalaya era pues el vender las revistas.
Pero ahorita creo que es más eso. Pero pues sí, no tienen eh, diezmos ni cosas de ese tipo. Pero y cómo les encanta utilizarnos de ejemplo, ¿no? ¿Saben cuánta gente he escuchado decir que es bueno que los del cuerpo gobernante no piden diezmo ni nada? Porque los mormones hasta tienen un centro comercial. Y bueno, nuevamente voy a hablar de eso en su momento. Voy a hablar de las finanzas y todo eso. Prometo ser lo más justo y transparente posible que pueda. Em, pero pues sí, utilizan siempre, siempre, siempre. Y dicen, ah, pero es que al menos no somos como los mormones. Y yo de, ay, no. Am, pero. Pues sí, creo que eso es todo. Pero no creen en el infierno porque creen que todos se van a salvar, sino más bien creen que el infierno no existe porque la gente que es mala o que no es parte de la organización de Jehová va a dejar de existir. O sea, literal, aniquilación completa. Entonces, bueno, no sé si eso es peor o mejor, pero eso es lo que creen. Y nuevamente, los ungidos van a estar en la presencia de Dios en el cielo y todos los demás testigos de Jehová van a estar en el paraíso. Entonces, creo que eso es algo muy importante, es algo que viste en sus canciones, que son diferentes a los himnos en sí que cantan, y los videos como los de Caleb y Sofía, que creo que muchos lo han visto, que es una caricatura de dos hermanos que aprenden de las enseñanzas de los testigos de Jehová. ¿Cuáles son mis pensamientos? Pues es un poco complicado porque obviamente quiero ser muy respetuoso y las personas que conozco son muy amables, muy, muy amables y todas sus intenciones son buenas, todas sus intenciones son de creer en Dios, de seguir a Dios y ya, de eso se trata, no es nada más. Pero pues al mismo tiempo sí tengo que admitir que veo problemas con la organización y las creencias. Nuevamente, el video no se trata de eso. Pero si me hacen esa pregunta, es lo único que puedo decir para resumir. Últimamente cambiaron también la creencia de que todos en Armagedón que no eran testigos de Jehová iban a ser destruidos y aniquilados y que iban a tener una segunda opción, una segunda oportunidad de aceptar o no. Lo cual significa que al menos por ahorita estoy bien bajo la teología. Ah, entonces sí, no quiero hacer un video negativo, quiero hacerlo como que seco, compartiendo, pero hay cosas que sí se me hacen muy crueles como la expulsión. Pero esa fue mi experiencia con los testigos de Jehová. Como digo, es complicada. em, ha habido sufrimiento, ha habido dolor, no quiero ignorar eso. Y al mismo tiempo veo a muy buena gente. Entonces, em, ahí está. Gracias por ver. em, y esperen el próximo video en la siguiente semana en la que vamos a hablar de la Iglesia Católica para concluir esta primera ronda del mes interreligioso. Entonces, gracias por ver. Nuevamente, mantengan los comentarios respetuosos, por favor, y nos vemos en el siguiente video.